Para empezar a explicar la adición de ceros y polos en cadena abierta como en cascada, primero necesitamos definir qué son los polos y los ceros. Sabemos que cuando se tiene un sistema G de S, que se expone a una entrada X de S y genera una salida Y de S, su función de transferencia en el dominio de la frecuencia será la división de la señal de salida sobre la entrada. Tendremos un polinomio en el numerador de orden m y otro polinomio en el denominador de orden n. Cuando se soluciona un polinomio se iguala a 0. Se obtienen los valores de x que hacen que la ecuación sea 0. Dependiendo del orden del polinomio, serán los términos que hagan que la ecuación sea 0. Para uno de grado 4 serán 4 términos. Un polinomio de grado 3 serán 3 términos. ¿Qué sucede cuando el polinomio de arriba da 0? 0 dividido entre cualquier número da 0. A ese conjunto de números que hacen que el polinomio del numerador nos dé 0 lo llamamos ceros. ¿Qué sucede cuando el polinomio del numerador da 0? Si se divide cualquier valor entre 0 nos dará una indeterminación. Tenderá al infinito. Al conjunto de números que hacen que el polinomio del numerador dé 0 les llamamos polos. Para las raíces de los polinomios siempre hay dos posibilidades, que sean reales o complejos, con una parte real y otra imaginaria. En el siguiente ejemplo, podemos ver que para obtener los ceros, S debe ser igual a 1 y a menos 1, y para obtener los polos, S debe ser igual a 0, menos 2 y 10, y menos 10. Los ceros y polos pueden ser graficados en el plano complejo S. Reales en el eje X, imaginarios en el eje Y. Se puede ver la ubicación de los polos y los ceros. Los ceros se representan con un círculo porque son espacios vacíos y los polos con una X porque son los valores a evitar. Saber el valor de polos y ceros es importante para determinar la estabilidad del sistema. Si algún polo del sistema se encuentra ubicado en el semiplano derecho del plano S, automáticamente sabremos que el sistema es inestable. Si encontramos algún cero en esta zona, nuestro sistema no será inestable. Existen unos casos especiales. Un sistema es limitadamente estable o críticamente estable si hay un polo en el origen y los demás polos en el semiplano negativo. Sin embargo, si existen más de un polo en el origen, el sistema se vuelve inestable. Por otro lado, un sistema es marginalmente estable si existe una pareja simple sin multiplicidad de polos complejos conjugados sobre el eje imaginario, o sea que no tienen componente real, estando el resto de los polos en el semiplano negativo. Caso contrario y exista más de una pareja de polos complejos, el sistema sería un sistema inestable. Graficando los polos del ejercicio anterior, podemos determinar que el sistema es críticamente estable porque hay un polo en el origen. Polos dominantes. Supongamos que los polos menos 2, menos 10 y menos 20 son un auto de carreras. Para que la carrera termine, todos los autos deberían haber cruzado la meta. La carrera no termina hasta que el último auto, el auto más lento, cruza la meta. Entonces, de aquí podemos decir que el polo menos 20 llega primero, el polo menos 10 llega segundo y el polo menos 2 llega tercero. Por lo tanto, el polo menos 2 es el más lento y el polo dominante. Así que el polo dominante es el polo más cercano al origen. Las reglas para despreciar polos dominantes son, en el caso 1, polos complejos. Se supone que los polos más cercanos al origen son los más dominantes. Se toma la parte real de los polos, ya que estos contienen la velocidad y estabilidad del sistema directamente. Se considera una dinámica dominante de segundo orden si la parte real del polo no dominante está al menos alejada 5 veces del polo dominante. Caso 2. Polos reales. El polo no dominante debe estar al menos alejado 5 veces del polo dominante. Caso 3. Polos complejos y reales. La parte real del polo no dominante
debe estar al menos 5 veces alejado del polo dominante. En el caso al revés, el polo no dominante tiene que estar a 5 veces de la parte real del polo dominante. Saber que los polos dominan la dinámica de un sistema nos ayudará a saber qué polos podemos despreciar para reducir sistemas de orden superior y obtener la dinámica dominante de aquel sistema para analizar. Añadir polos y ceros a un sistema. Cuando se añade un polo o un cero en la cadena abierta, se refiere a que se tiene una estructura de realimentación negativa y se está agregando el efecto del polo o del cero en la función de transferencia de la planta o en la realimentación. Por eso se dice que es en la cadena abierta, porque es la adición del efecto del polo o del cero como si se abriera el lazo de realimentación. En cambio, si el procesamiento del efecto añadido se hace en cascada con el sistema total, se dice que se ha añadido un cero o un polo al conjunto total. Añadir un polo en cadena abierta tiende a que el sistema sea más lento y pierda estabilidad. Si a un sistema se le añade un polo en la cadena abierta, las ramas del LDR, soluciones del conjunto cerrado dependiente de la ganancia estática, se orientan hacia el semiplano positivo. De este efecto, se concluye que el sistema se hace más inestable y más lento. En la siguiente gráfica podemos ver que cuando no hay polo añadido, o sea que el tiempo pico es igual a cero, llega la estabilidad más rápido a medida que aumenta la constante. Los polos dominantes presentarán mayor sobreoscilación y continúa aumentando hasta el momento en que la respuesta del sistema pierde sus características principales. Adición de un polo en serie. Los polos en serie hacen que el sistema sea más lento, ya que suponen un filtro paso bajo, atenuando la respuesta del espectro de alta frecuencia. Estas componentes frecuenciales están relacionadas con la rapidez del sistema, aunque también con el ruido. Por tanto, el sistema será más lento, pero también será más inmune a las perturbaciones. En esta gráfica de MATLAB, al añadir el polo en cascada, se observa que el sistema es más rápido cuando el tiempo pico es igual a cero. Si la constante de tiempo del polo aumenta, solo se va permitiendo un procesamiento de la señal de las componentes más bajas de la frecuencia. En efecto, tiende a ser más lento. Adición de un cero en la cadena abierta. Los ceros en la cadena abierta hacen que el sistema se vuelva más estable y más rápido. Se puede observar que las ramas son atraídas a la ubicación del cero. Si el cero está en el semiplano negativo, las ramas se alejarán del semiplano positivo, por lo tanto, el sistema se vuelve estable más rápido. Graficando en MATLAB, podemos ver que un aumento desmedido de la constante del cero Tz provoca aumentos en la sobreoscilación. La salida del sistema sin cero es más lenta que cuando incrementa la constante, pero al aumentar excesivamente la constante de tiempo, su comportamiento deja de ser adecuado. Añadir un cero en serie. Los ceros en serie tienen una componente predictiva o anticipadora, como consecuencia de su efecto derivativo. El sistema responderá con mayor sobreoscilación y con una disminución del tiempo de pico. La respuesta es una combinación lineal entre la respuesta del sistema sin el cero más la derivada de la respuesta sin el cero. Es predictiva respecto a y por t. Graficando en MATLAB se añadieron varios ceros en serie. Un aumento en la constante de tiempo supone un incremento de la influencia de la componente derivativa. Se presenta una mayor sobreoscilación y una disminución del tiempo pico. Los sistemas equivalentes reducidos en la práctica, los modelos Plante, suelen superar a los sistemas de segundo orden. Recordemos que la influencia de los polos de la cadena cerrada no son del todo de igual importancia. El comportamiento de los sistemas de orden superior pueden aproximarse por otro equivalente de segundo o primer orden. La respuesta del equivalente no es idéntica, no tiene tantos matices, pero aproximan y hacen más factible aplicar las reglas para la predicción, comportamiento para el diseño. Solamente hay dos formas de reducir el orden de un sistema. La primera es por aplicación de la
Teoría de los polos dominantes. Los polos ubicados en la región de insignificantes pueden ser eliminados mediante la cancelación entre el efecto de un polo y un cero próximo entre sí. Y como primer ejemplo tenemos una función de transferencia, como la vemos en la primera imagen de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la dinámica dominante de este sistema. Igualamos polinomios de tercer orden a cero y sacamos sus raíces, como podremos ver en la segunda imagen. Tenemos que S1 es igual a menos 7 y S2,3 tenemos que es igual a menos 5 más menos J, que es equivalente a 0,86. Tenemos también una gráfica donde nos muestra la ubicación de los polos en el plano S, como lo vemos en esta imagen. Seleccionamos el polo presuntamente dominante y lo comprobamos con la regla de dominancia para polos reales y complejos, que en este caso sería que el polo real es igual a menos 7, como lo vemos aquí en la imagen. Este mínimo a 5 veces de la parte real del polo complejo, entonces va a ser igual a 7 mayor o igual a 5 multiplicado por 0,5, que a su vez quedaría como 7 mayor a 2,5. Por lo tanto, concluimos que el polo de menos 0,5 que vemos aquí es menor a J, que es igual o mayor a 0,36. Este viene siendo nuestro polo dominante. Tenemos la otra imagen. Para reducir el sistema de un tercer a segundo orden, despreciamos el polo no dominante y la ecuación quedaría como la constante de la ganancia y la constante de la ganancia sobre el polo dominante. Para encontrar esta nueva ganancia debemos considerar las siguientes equivalencias. Evaluamos la función de transferencia original en cero y la igualamos a la evaluación de transferencia del sistema reducido igual a 0. Por el lado de la función original, la evaluación quedaría como 4 sobre 7, que es igual a K. Por lo tanto, la ganancia del sistema reducido quedaría como 4 séptimos entre S cuadrado más S más 1.